Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Al menos esta es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer aguas y nunca se sabe dónde podemos terminar. Como sabéis, este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast, o más bien en todas las aplicaciones de podcast. Bueno, tenemos un episodio más y como siempre lo primero que voy a hacer es presentar a los participantes. Por un lado, desde Alicante, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Marina, pues muy bien, aquí aguantándome un poquito la risa que llevamos 15 minutos intentando arrancar este programa y la verdad es que está muy curioso. Ahora Luis si quiere que cuente un poquito lo que ha pasado. No. Bueno, Luis, sabéis que estas cosas las pongo yo al final del capítulo para que la gente se quede hasta el final. Así que Claro. si alguna vez cuando se va a acabar cortáis, no cortéis. Porque esto es como las películas. Alguna cosa lo pongo siempre al final. Exacto, esto es como las películas de Marvel, siempre hay que quedarse hasta que termine al 100%. Exactamente, los postcréditos. Estupendo. Y recordad que ahora hace muy poquito, de hecho hace un par de días de cuando estamos grabando este podcast, la red Podcastidae ha cumplido 2 añitos. Así que deberíamos de poner feliz. La musiquita de cumpleaños feliz. Felicidades a todos los podcastidos. Estupendo y maravilloso. Pues nada, yo también, Marina Arnaldo Sols, como sabéis, desde Barcelona, os saludo. Como sabéis, los twitters de nuestros son @al16gm para Alejandro, @waterhacker para Luis, @marinarnaldoso para yo misma y @haciendo aguas nuestro podcast. Y bueno, hoy tenemos tenemos un tema que yo creo que está súper candente y además tenemos un invitado súper guay. El invitado en concreto es Álvaro Escribabó, que está hoy con nosotros. Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola Marina, hola Alejandro, hola Luis. Hola, en este caso, claro, nosotros siempre decimos, desde Alicante, desde Barcelona, ¿no? Como si fuera una cosa así, pero es que, Álvaro, ¿desde dónde nos hablas ahora mismo? Estoy en Davis, California. Vivo aquí hace 10 años, aunque soy de Valencia. Ojo, que los de Alicante siempre dicen lo de California, pero ahora tenemos uno de California, de verdad. Aquí somos vecinos, estamos uno al lado del otro. Exactamente. Bueno, pues os presento un poco a Álvaro. Álvaro es Research Fellow en Public Policy Institute of California. Entre sus credenciales está el ser doctor en Ingeniería del Agua y Medioambiental por la Universidad Politécnica de Valencia, universidad que, por cierto, compartimos, y máster en Economía Agraria y de Recursos Naturales por la Universidad de California, Davis. Actualmente está dirigiendo un proyecto sobre sequías financiado por el Sistema Nacional de Información de Sequías, el NIDIS de Estados Unidos. Y bueno, para empezar, me pasaste un poquito de información sobre este proyecto, pero súper interesante, Álvaro, que nos cuentes un poquito de qué va este proyecto. Claro, pues bueno, mira, lo que estamos intentando hacer en este proyecto es hacer un enlace mejor entre lo que son los indicadores de sequías y los impactos que al final se van a producir o que se pueden producir. La mayoría de indicadores de sequía que tenemos se basan en lo que llamamos indicadores hidroclimáticos o hidrometeorológicos, que hablan de la falta de precipitación, la falta de humedad en el suelo, la evaporación. Estos son, como podríamos decir, indicadores primarios o las primeras fuentes de información. Pero en sistemas altamente gestionados como los de California y también los de España, que son bastante similares, lo que nos damos cuenta es que la gestión es muy importante y no solamente es cuánto llueva, sino cómo vamos a gestionar, cómo son los derechos de agua, cómo es la infraestructura que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto es tratar de integrar esa gestión, la gestión de los embalses, la gestión de la demanda, para saber exactamente cómo esos indicadores primarios, lo que son falta de precipitación, mayores temperaturas u otros, después pasamos por la gestión y saber cuáles van a ser los impactos socioeconómicos y ambientales finales. Estamos tratando de linkear esos 2 puntos mejor porque lo que queremos es mejorar el sistema de lo que llaman sistema temprano de alerta y es saber dónde se van a producir los impactos, sobre todo los impactos económicos, socioeconómicos y ambientales para tratar de mitigarlos. Muy interesante. Pues nada, para estas alturas ya sabéis de qué va este programa. Este programa trata ni más ni menos que de sequías, ¿vale?
Es un tema que, como sabéis ahora mismo, pues está súper en boga, está en los titulares de los periódicos otra vez. La sequía en España, la bajada del volumen de agua embalsada y bueno, un poco empezamos a tener otra vez esta sensación de que vuelven estas conversaciones que cíclicamente tenemos en España, ¿no?, sobre el tema de la sequía. Y en este programa pues nos vamos a dedicar un poco a hablar de esto con Álvar, que es especialista en la materia. Como primer punto, lo que nos gustaría hacer es hacer un poco de intro a la sequía, ¿vale? ¿Qué es la sequía? Hay diferentes tipos de sequía. Ahora Álvaro mencionaba varias cosas que ahora explicamos un poco. Y luego, cuando nos metemos en terminología y vemos los medios o leemos sobre sequía, pues hay diferentes tipos de cosas que oímos, ¿no? De zonas áridas, de escasez, pues un poco qué quieren decir estos términos. De manera súper sencilla. Podríamos decir que la sequía madre o que la fuente de todas las sequías es la sequía meteorológica, ¿vale? Esta es, digamos, la que luego derivan todas las otras cosas. Cuando hablamos de sequía, pues los otros términos de los que hablamos pues derivan de aquí. Y la sequía meteorológica pues es muy fácil, es cuando se produce una escasez continuada de precipitación, es decir, cuando deja de llover. De manera pues temporal, ¿no? Hay durante un tiempo una anomalía y deja de llover tanto. Entonces, como os decía, esta sequía es la que da origen a los restantes tipos de sequía, es la sequía madre, y normalmente, pues cuando hablamos de sequía, pues suele afectar a zonas de gran extensión. ¿Qué otras sequías hay? Pues la sequía hidrológica es aquella cuando empezamos a ver, oye, pues hay un periodo, ¿no?, en el que los caudales circulantes, pues los ríos, por ejemplo, los cursos de agua, o los volúmenes embalsados, por ejemplo, están por debajo de lo normal, ¿vale? Y entonces aquí hablaríamos de sequía hidrológica. Sequía agrícola, pues hay un déficit, se empieza a observar un déficit de humedad en la zona radicular, es decir, en las raíces de las plantas, que es necesaria para satisfacer las necesidades de un determinado cultivo en un determinado lugar y en una época determinada del año. Y aquí hablaríamos de sequía agrícola. Y finalmente, que también la ha mencionado Álvar, pues sequía socioeconómica. Aquí entenderíamos cuando se produce esta sequía, cuando empieza esto a afectar a la disponibilidad de agua a personas y a la actividad económica, ¿vale?, como consecuencia de esta primera sequía meteorológica. Y para que haya sequía socioeconómica, basta con que haya algún sector económico que se vea afectado por esta falta de lluvia, ¿vale?, con consecuencias económicas desfavorables, que es lo que diríamos que es una afectación en un sector económico. Entonces, bueno, esto es un poco las sequías, pero cuando estamos hablando y cuando estamos leyendo, ¿no?, como decíamos antes, sobre sequías, pues oímos muchísimas cosas, ¿no? Oímos términos como la aridez, hablamos de escasez, por ejemplo, escasez hídrica, y bueno, ¿cuál es un poco la diferencia que pensamos es interesante para empezar a pensar, ¿no?, un poco qué pasa en un lugar del mundo cuando empieza a faltar el agua? La sequía, como decíamos, es una anomalía temporal de precipitación, deja de existir tanta lluvia, hay insuficiencia. Y sin embargo, la escasez es una situación permanente, no es temporal, como el caso de la sequía, en lo que existe es un déficit de oferta de agua con respecto a la demanda que hay. Es decir, lo que nos pasa en una cuenca determinada es que hay muchísima más demanda consumtiva de agua que realmente el agua que tenemos. Y entonces hablamos de escasez. Y siempre hay escasez. ¿Por qué? Porque la demanda es mucho más grande. Claro, siempre tendemos a querer utilizar más agua incluso que la que tenemos. Entonces, a lo mejor para periodos húmedos, vale, tenemos esa, pero luego llega un periodo, a lo mejor no llega a nivel de sequía, pero baja un poco menos las precipitaciones, un poco más las precipitaciones y claro, si regamos, por ejemplo, en agricultura todo lo que podemos y más, pues rápidamente llegamos a un periodo de escasez. Dices que no hay agua. Bueno, es que claro, todos los años no puede haber la misma agua. Uh-huh. Y luego es el caso, ¿no? Cuando hablamos de escasez, nos solemos referir a zonas que tienen un clima árido, pero que por lo que sea, pues tienen un crecimiento muy rápido de las demandas consumtivas.
y podemos estar pensando en demandas agrícolas, podemos estar pensando en demandas por el turismo, podemos estar pensando en crecimientos de población que también se concentran en zonas que pues, tienen mejor clima, etcétera, ¿no? Pero lo que sería la escasez es un desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Y la aridez qué es? Entonces, pues la aridez es, es una... Teniendo en cuenta que hace poco ha habido aquí el periodo de calima y se ha llenado todo de arena, pues la gente supongo que pensará en principio la aridez como eso, como que está todo más seco que la mojama. Exactamente. Es decir, es una situación también permanente como la escasez, pero es una situación estructural. No es como la escasez. La escasez, digamos que la provocamos nosotros, ¿no? Teniendo una demanda por encima de lo que ofrece la cuenca. La aridez lo que es, ostras, en esta zona del mundo, en esta zona del país, de manera permanente y porque simplemente climáticamente es así, hay falta de agua, hay falta de precipitaciones de manera muy prolongada y por tanto hablamos de aridez. Sí, para hacernos una idea sería, la ribera del Duero no es árida, si te vas a la zona de Murcia, eso sí es árido. Sí, mi tierra es muy árida, semidesértica y desertificándose a pasos acelerados. Y con un montón de regadío. También escasa. Es árida y escasa. Y ahora en sequía. Entonces, bueno, ya tenemos un poco el 101 de la sequía y qué quiere decir cada cosa y nos hace reflexionar, ¿no? Un poco con el tema también de que hay veces que no hay más remedio, es lo que hay, y a veces, pues bueno, lo que pasa es que hay también mucha más demanda que lo que se puede satisfacer. Y bueno, con esto yo creo que ya estamos preparados para empezar con preguntas a Álvaro, a nuestro invitado. La primera es, bueno, estamos acostumbrados a escuchar y sufrir, ¿no? También las sequías que hay en la cuenca mediterránea, que es donde nosotros estamos y donde nuestros oyentes también están. Pero bueno, tú has trabajado muchísimo, lógicamente, en el sistema de California. Y nos gustaría saber, pues, un poco qué similitudes y qué diferencias encuentras entre ambos sistemas. Pues mira, es bastante interesante cuando, la verdad es que una vez hice un poco el análisis de mirar como datos promedio de Estados Unidos, de California y de España. Y la verdad es que es bastante sorprendente que tenemos sistemas muy parecidos. En precipitación promedio anual es muy parecida a la de California a la de España. Incluso la superficie de España es parecida a la de California. España es un pelín más grande de California. La población es parecida. Los usos de agua son muy parecidos, en 80% agrícola, 20% urbano. En España es un pelín menos de agrícola, pero parecido también. Pero bueno, viniendo a la sequía, de hecho California tiene un clima mediterráneo. Es California, España, la cuenca mediterránea, no solo España. Después Chile, algunas zonas de China y algunas zonas de Australia compartimos clima. Es el clima mediterráneo que tiene características muy parecidas. Lo que tenemos es veranos bastante largos, la precipitación está concentrada sobre todo en invierno y también un poco en otoño y primavera. Y tenemos ciclos, que es muy interesante, los ciclos húmedos y ciclos secos, que son ciclos multianuales. Ahora mismo en California estamos en un tercer año seco. Tuvimos previamente 3 años bastante húmedos, con 2 años de los más húmedos de los últimos 30 años. Perdón. Entonces, la situación de sequía es muy similar. Y lo que tenemos es que un sistema muy grande de infraestructuras, construimos muchísimas presas, en España hay muchísimas presas, en California un número muy parecido, y muchos canales para tratar de mover el agua y embalsarla durante años húmedos. Lo que estamos viendo es que el cambio climático nos está complicando un poco las cosas, porque las cosas están secando, cada vez es más seco y la precipitación también es cada vez más variable. Pero en realidad lo que podemos decir es que son sistemas bastante parecidos. La única cosa que me gustaría matizar un poco en estos parecidos es que si desde el punto de vista climatológico y físico, ¿no? De agricultura, centros urbanos y tal, somos bastante parecidos. También otra cosa, el norte-sur. California también tiene un norte húmedo y un sur bastante seco. Entonces, esa dualidad que en España también vemos existe.
La gran diferencia es el sistema de gestión de aguas. California tiene un sistema muy centralizado en los usuarios finales, bastante local, decimos aquí, como muy individualista o centrado en los usos, en los sistemas de regadío, en las comunidades de regantes que llamaríamos en España, o en los centros urbanos, mientras que España tiene una gestión mucho más centralizada en la gestión de cuenca, lo que de alguna manera también facilita un poco más esa gestión durante épocas más complicadas como las sequías. Muy interesante. Entonces, Entonces, una preguntita. La sequía, porque sobre todo en la última gran sequía de California, no sé, se veían muchísimas imágenes y yo por lo menos desde aquí tenía la percepción como que era incluso bastante más grave que en España. No sé si es porque había muchas imágenes o realmente esa última sequía fue tan grande y es mucho más importante de las que tenemos en España. Muy buena pregunta. Yo también me lo planteaba eso y he pensado muchas veces cómo compararlo, ¿no? Yo diría que un poco viniendo a lo que explicaba antes Marina, en el sentido de la escasez hídrica o el estrés hídrico, para lo que yo veo es que California ha llegado incluso más que España a un punto de escasez muy importante. Cualquier variabilidad en la disponibilidad hídrica se va a convertir en un impacto socioeconómico. Eso no pasa en España. En España hemos tenido, en los últimos 20 años hemos tenido algunas sequías, pero hay una pequeña margen de maniobra. Aquí en California parece que ese margen de maniobra prácticamente ya no existe. Estamos, incluso en años normales tenemos problemas en algunas zonas. Entonces, cualquier variabilidad, cualquier mínima rebaja de la disponibilidad hídrica, que es básicamente una reducción de la precipitación, que finalmente tienes menos agua en los embalses, se convierte en un impacto bastante considerable. Lo que en España aún yo creo que no hemos llegado a ese punto. Si miramos al global, hay zonas en España, en la cuenca del Segura, algunas zonas en el sur o en la cuenca del Júcar, donde estamos más cerca de ese nivel de estrés hídrico tan alarmante. Pero por suerte no hemos tenido situaciones tan exageradas o tan severas durante los últimos 10 años. Ahora parece que estamos llegando ahí. Pero sí, la diferencia que yo veo es que el margen de maniobra aquí en California es mucho menor porque hemos llegado a un estrés hídrico más grande. interesante. Entonces, una de las conclusiones es que lo de California y California sí que es así, ¿no? O sea, sí que Alicante y California se parecen. Un poco. A ver, Un poquito. el norte de California es como Cantabria, ¿no? como Asturias o como País Vasco, súper lluvioso. Y lo que pasa es que también es una región mucho más alargada que España. Entonces, del norte al sur hay muchos más kilómetros. Esta es la zona ya que toca un poco como con Canadá y tal, ya. Sí, tenemos arriba, bueno, está Oregón y Washington, pero es muy húmedo ya. La verdad es que... Y lo que fue curioso, por ejemplo, la sequía del año pasado, es que la sequía se concentró en la zona norte, donde es donde más llueve, lo que tiene más impactos. Sí, Pero ocurre sí, también, sí, claro, que ocurre más o menos como aquí en España o incluso ya si te vas a países más del norte, que como tienen unas precipitaciones más regulares, es como que las reservas hídricas suelen ser más escasas, van como viviendo más al día. Sí, eso es súper interesante. No quiero, estaba pensando antes no quiero cambiar de tema aquí o descarrilar, pero estaba No, pensando... estás haciendo aguas, o sea, ¿qué hace aguas? Estamos aquí para eso, ¿eh? Estamos aquí para eso nada más. No, que es una cosa súper interesante. Normalmente cuando hablamos con periodistas nos dicen pensar cosas que sorprenden a la gente, ¿no? Y es bastante contraintuitivo, ¿no? El tema de que las sequías pueden ser mucho más problemáticas ahora mismo en zonas húmedas. Porque las zonas, es decir, España tiene un plan de gestión de sequías históricamente bastante desarrollado, igual que California. Pero estuve colaborando hace poco con un proyecto sobre ciudades, sequías en ciudades, y de hecho las ciudades en zonas húmedas pueden ser mucho más problemáticas ahora mismo porque nunca tuvieron sequías. Entonces ahora, con el cambio climático, cualquier reducción en la disponibilidad de agua para ellos es mucho más problemática porque nunca tuvieron buenos sistemas de protección contra sequías. Esto es bastante interesante, la verdad. Aquí en España en la última, me parece, no sé si fue el año pasado,
que salían noticias de que Vigo podía quedarse sin agua porque lleva 20 días sin llover. Y claro, desde el sur tú lo veías eso y dices, por favor, 20 días sin llover. Pero claro, ellos tienen reservas muy cortas porque no necesitan más. Entonces, da igual, al final es lo que tenga reservado. Nosotros tenemos aquí mucho más embalses, más capacidad, estamos más acostumbrados a que nos tiremos muchos meses sin llover, pero allí pues no, y al final es lo mismo, da igual que llueva mucho, si la infraestructura es prácticamente imposible tener agua por mucho que te llueva, si no tienes tu infraestructura, pues imposible. La verdad que es curioso y llama la atención, sobre todo desde el sur y desde zonas en las que se puede tirar pues muchos meses sin llover. Y una cosa que has comentado en el tema de que hay muy poco margen cuando empieza a haber menos precipitaciones. Y es algo que está pasando con la tecnificación del regadío, y eso lo escuché yo refiriéndose exactamente a California. Y es que hace unos años, a lo mejor hace 10, 15 años, cuando había una sequía, los agricultores todavía tenían un margen porque como no regaban tan tecnificado, había mucha agua que se iba a los acuíferos. Pero ahora, como aprovechan toda el agua, cuando no tienen más agua, es que no hay agua en ningún sitio. No tienen agua en los embalses, pero tampoco tienen agua en los acuíferos. Y claro, es un problema bastante grande. Es un tema súper interesante, es verdad que está pasando aquí. Aquí le llaman, es que está buscando en el traductor, no sé cómo llamarlo en español. Se llama demand hardening, como la demanda es mucho menos flexible, es muy rígido. Entonces, y además lo que está pasando también es un incremento. Hay dos movimientos hacia esa demanda más rígida. Uno es hay cada vez más cultivos perennes, sobre todo almendras y pistachos. Se están plantando, es una locura aquí en California. Y entonces esos cultivos los tienes que regar sí o sí todos los años. Antes había muchos más cultivos anuales que se podían dejar sin cultivar durante un año, y las pérdidas, pues al final de las pérdidas de un año, no son las pérdidas de una inversión de 25 años. El segundo caso es en urbano. Aquí históricamente ha habido mucho uso para riego de jardines, porque aquí todas las casas tienen un jardín delante y detrás, y hay muchísimos jardines en las ciudades. Entonces, de hecho, si escucháis los consumos por cápita en Estados Unidos, a mí siempre me han parecido exagerados comparando con lo que hay en España, Europa. Aquí se consume como 4 veces más por casa. Pero yo pensaba que estaba relacionado porque allí prácticamente todas las casas tienen como mínimo 20 hectáreas de jardín o cosas así, ¿no? Sí, y lo que está pasando es que con las ciudades en los últimos 20, 30 años, también para acomodar el crecimiento de población, han tratado de hacer como ahorrar agua, ¿no? Y la forma más fácil de ahorrar agua es con los jardines. Entonces se han pagado muchas campañas de cambio de jardines a plantas autóctonas o incluso a césped artificial, o que la gente se cambie. Y te pagan una parte te subsidian, ¿no?, el cambio. Lo que pasa con eso es que antes, en las sequías, aún se puede hacer, pero se está cerrando un poco la opción. Durante sequías, tú siempre puedes decir a la gente, por favor, no rieguen los jardines. Y se muera el césped durante un año, no se acaba el mundo. Ahora cada vez lo puedes hacer menos, porque la gente cada vez tiene menos jardines. Entonces, si reducen consumo de agua, la estás reduciendo de tus duchas y y eso es más problemático. Es decir, a ti al final una reducción del uso outdoor de una casa no causa ningún problema grave, pero la reducción indoor sí que te crea una incomodidad bastante más grave. Pues es un poco como tú piensas, ¿no? O sea, a igualdad de clima, digamos, si siguen aumentando las demandas, digamos, en nuestra zona, se podría producir también fenómenos similares, ¿no?, a los que estáis viviendo por allí. Sí, totalmente. Es muy interesante una cosa que comentabas antes, que era sobre la diferencia, o sea, que realmente la diferencia está un poco en cómo se gestiona el agua, si de manera más descentralizada, de manera más centralizada desde un punto de vista de cuenca. ¿Podrías elaborar aquí un poco? O sea, ¿a qué te referías? Sí, estaba pensando un poco en clarificar un poco eso, porque me parece súper interesante también. El sistema español
y casi que diría un poco europeo, pero en España la verdad es que la gestión de cuenca es mucho más eficiente y mucho más histórica, ¿no? Es como un sistema, yo diría que casi como cooperativista, en el sentido cuando hay reducciones muy fuertes, cuando tenemos sequías, de hecho la ley dice, se establece un consejo rector de cuenca, o de sequía, perdón, no recuerdo ahora, la junta de sequía, ¿no? Se establecen juntas de sequías en las que todos los sectores están representados y entonces de alguna manera van negociando cómo se va a gestionar esta sequía. Esto yo recuerdo en el 2008 creo en el Júcar, o ahora mismo supongo que en el Guadalquivir debe haber una funcionando ya. Esto lo que provoca es menor conflictividad. Bueno, ahora os cuento el caso americano. Como funciona Estados Unidos es, aquí hay unos derechos de aguas que son innegociables. Y los derechos de agua tienen una fecha, y entonces cuando viene una sequía, los que han pedido el derecho de agua, los más recientes, son los que menos derecho tienen. Entonces, por ejemplo, ciudades grandes como San Francisco o Los Ángeles tienen derechos de principios de 1900 o de incluso de antes. Una sequía nunca les va a llegar a ellos. Entonces, lo que sí que vemos, que por ejemplo el año pasado, que la sequía fue dura, pero tampoco fue lo peor de 100 años, ¿no? Vemos que gente tiene que cortar árboles porque esa persona, ese agricultor o esa zona urbana, tiene el derecho de agua más reciente y la ley dice, lo siento, pero a ti no te llega agua este año. Y es así. Entonces no hay... La única herramienta de flexibilidad son los mercados de agua, pero que aquí funcionan bastante bien. Pero en principio, si tú tienes, aquí llaman Junior Water Right Holders, como la gente que tiene derechos de agua más junior. Esa gente es la que más sensible es frente a las variaciones de agua, y sí que vemos que de repente esa gente no tiene agua y no tiene ningún derecho a reclamar, porque es lo que dice la ley. Entonces sí vemos ese sistema mucho más rígido en los derechos de agua. También hace que el impacto socioeconómico sea mucho más rápido. En España, en cambio, hay un poco más de margen de maniobra con la negociación entre los sectores. Sí, aparte, no sé si tendrá que ver o si solo lo conoces, a lo mejor tiene que ver también con el tema de que las dotaciones que se dan o los derechos de explotación que se dan siempre se hacen con el margen suficiente para nunca sobreexplotar un acuífero, sobreexplotar cualquier fuente de agua. No sé si eso allí en California se tiene en cuenta o si es más, como tú dices, de, oye, tú te has suscrito primero al programa de agua no sé qué, pues tienes tantos hectómetros cúbicos por año. Y da igual lo que pase, que si ya llevas aquí de 1900, los tienes. Y el que llegue el último a apuntarse, eso que se tiene que aguantar. Sí, por lo primero que decías en derechos de agua, lo que yo estaba hablando es los derechos de agua superficial. En Estados Unidos, en California, perdón, no hay un reconocimiento explícito de la unión entre agua superficial y agua subterránea, aunque en 2014 se pasó una ley de gestión de acuíferos en la que implícitamente hay que relacionarlo. Pero básicamente como decías tú, aquí hay unos derechos que sí que han tenido en cuenta de alguna manera que haya zonas bastante sobreexplotadas, pero no han sido tan fuertes como en España. Otro problema que hay aquí es que los derechos son de por vida. En España la concesión es de por 25 años normalmente, entonces el Estado puede readaptar con el tiempo un poco las concesiones, ¿no? Aquí no, aquí la concesión que dieron en 1914 es de por vida, y solo el Estado podría ir a revocarla creando otra ley, que eso sería muy conflictivo ahora mismo. Se están buscando otro tipo de opciones. Pero es muy complejo y sí, es muy diferente la forma en la que gestionamos esto. Otra pregunta, Álvaro, que te queríamos hacer es que ahora se empieza a escuchar de nuevo sobre la sequía en España, pero tal y como comentabas, en California ya estabais como creo que empezasteis sobre 2020, ¿no? Con la sequía, con este ciclo. Sí, empezó 2000, aquí hablamos sobre años hidrológicos, el 2020 y 2021, empezando en octubre hasta septiembre del año siguiente, fueron muy secos. De hecho, los 2 años, si recoges la precipitación de los 2 años, ha sido el ciclo de 2 años más seco desde 1976-77, que fue una sequía muy, muy dura. Y después de este ya no ha habido más desde 1895, es decir, el segundo ciclo más seco en los últimos 120 y tantos años. Lo que es muy fuerte aquí es que, de hecho, en 2012-16 tuvimos una sequía muy, muy dura.
de hecho de las más duras de la historia reciente. Después tuvimos 17 y 19 que fueron súper húmedos, que se consiguió recuperar bastante de los embalses, o yo no sé, se llenaron otra vez, pero de repente otra sequía bastante dura. Lo que es, la verdad es que es la primera vez, por lo menos en la historia reciente, que se juntan tanto. Porque en 2000, bueno, ha habido otros periodos ahí más o menos secos, pero no dos sequías tan duras tan cerca entre ellas. Entonces, sí, por una parte hubo por la parte buena, en la sequía 2012-16 se pasaron muchas leyes y se hicieron muchos avances. Por ejemplo, hemos hablado antes de la nueva ley de gestión de acuíferos. Esto vino pasado porque hay una sobreexplotación alarmante en muchas partes del estado y se tuvo que pasar esto para evitar males mayores. Pero también ha habido muchas mejoras en temas de información de sequías, se hicieron muchos estudios a quién ha impactado más y sobre todo, por ejemplo, aquí hablamos mucho de las pequeñas comunidades. Hay muchas comunidades pequeñas que tienen sistemas muy pequeños básicamente un pozo que alimenta no sé, a decenas o incluso a varios cientos de familias, pero hay muchísimas en la zona del Valle Central. Y esta gente muchísima perdió el acceso a agua. Entonces, estamos hablando de un problema muy grave para ellos. Y después también el tema del medio ambiente. Entonces, el Estado ha puesto bastante dinero y bastante atención a esos temas. Desgraciadamente, en tan pocos años no podemos arreglarlo todo. Lo digo porque ahora estamos viendo otra vez lo mismo, pero el Estado sí está siendo mucho más rápido en ayudar o en tratar de evitar esos problemas. La agricultura siempre es uno de los que recibe porque cualquier reducción de agua va a afectar a la agricultura, porque no hay, quiero decir, tú tienes menos agua, menos zona agrícola, menos recibo o beneficios económicos. Perdón, es que se me va un poco la lengua a veces. Entonces, y después tenemos las ciudades que nosotros lo que hemos visto, sobre todo buena sequía en el año 87, en 1987-92, que fue muy dura para las ciudades, se han hecho muchísimas inversiones desde ahí. Las ciudades han sido bastante resilientes con la sequía de 2012-16 y ahora mismo también. Entonces, sobre todo esto, las pequeñas comunidades, el medio ambiente y la agricultura es lo que más mal lo está pasando y se están canalizando ayudas por ahí. Pues muy interesante y un poco viendo la cercanía con la anterior sequía y sabiendo las medidas que se habían tomado en ese entonces, ¿qué medidas, por ejemplo, específicas se han tomado? ¿O qué es lo que ha decidido el gobierno hacer para paliar la situación? Sí, pues mira, en el tema, lo que he comentado un poco, ¿no? Primero, hay que acabar con la sobreexplotación de acuíferos porque, por una parte, sirve... de hecho, los acuíferos sirven como un embalse muy grande cuando tenemos sequías y de hecho aquí hay mucho lo que se llama uso conjunto de agua superficial y subterránea. Aquí se practica mucho, pero se está practicando de una manera insostenible que estaba dañando infraestructuras, estaba dejando a gente sin agua y también al final... Si es tu margen, porque básicamente aquí estamos hablando de agricultores que son el 80% del uso, o incluso más en estas zonas que son zonas agrícolas, es tu salvavidas cuando venga una sequía. Entonces lo que decidieron el Estado y también los agricultores aquí estaban de acuerdo es vamos a tratar de mantener este salvavidas un poco más vivo para poder usarlo cuando tengamos una sequía. Ahora están empezando a la implementación de estos planes, pero en realidad se dieron 20 años, porque la verdad es que hay unas transiciones bastante fuertes que hacer aquí para reducir el uso de agua. Ha habido muchas medidas en el tema de las comunidades pequeñas. Lo que te diría básicamente es lo más importante, es la financiación. Aquí nosotros llamamos que eran como huérfanos fiscales, los pequeños usuarios de agua, porque el sistema americano, el Estado es mucho menos poderoso que en España, por ejemplo, y no hay tantas subvenciones y tantos subsidios a pequeñas poblaciones, ¿no? Entonces cada uno es como cada uno se tiene que arreglar su propio problema.
y en algunas de estas pequeñas comunidades es muy complicado hacer una inversión de largo plazo de depuración o de nuevas instalaciones de agua. Entonces ha habido bastante financiación, o sea, se ha generado bastante financiación y también algunos planes. Hay unos planes muy interesantes de que se obligó a los condados a hacer su plan de sequías para estas comunidades, no para las ciudades, sino solo para las comunidades. Entonces se han empezado planes de sequía y planes de vulnerabilidad. Y después en el medio ambiente también ha habido medidas, aunque la verdad es que el año pasado comprobamos que seguimos planeando mal para el medio ambiente porque sigue siendo, casi siempre que viene una sequía, es el primer gran perjudicado. Entonces, yo tengo algunos colegas en mi trabajo que están dedicándose íntegramente al tema de mejorar la gestión o el planeamiento para el medio ambiente. Interesante. Y entonces un poco el mensaje aquí es que, bueno, están siendo efectivas, pero que de alguna manera también, en el caso del medio ambiente, en el caso de los acuíferos, pues faltan cosas por hacer, ¿no? Digamos. Sí, por una parte sí, falta mucho trabajo por hacer, no se ha solucionado el tema. Y por otra parte tenemos muchos como retos a largo plazo y tendencias que es muy difícil de, no sé, es como el otro día decía con una entrevista que el cambio climático nos está ganando la carrera, ¿no? Casi que los cambios que estamos viendo en el clima, en el uso de agua, son más rápidos que las propias adaptaciones que estamos tratando de hacer. Entonces, se pasó en 2014 la ley de gestión sostenible de acuíferos, que tenía que empezar a implementarse en 2020. Entonces, en 2020 viene una sequía que nadie esperaba. Y entonces estamos otra vez usando o sobreexplotando estos acuíferos. Entonces, es muy complicado, es como una carrera y es muy difícil las transiciones, porque al final lo que estamos diciendo es, mira, es complicado, pero tenemos que usar menos agua en la agricultura, tenemos que usar menos agua en las ciudades y tenemos que hacer al medio ambiente compatible con todos nuestros usos. Y al final es muy complejo cuando estás acostumbrado a un nivel de vida o a un uso de agua muy por encima de lo que sosteniblemente nos aporta el medio ambiente y además con el cambio climático cada vez menos, ¿no? Entonces estamos tratando de, aquí llaman como tratando de agarrar o de coger a una persona que va corriendo pero corre más que tú, ¿no? Entonces es muy complicado. Desde luego. Y un poco independientemente, ¿no?, de que hay ciertas diferencias en la manera de gestionar, etcétera, entre España y California, ¿piensas que hay algunas medidas que tendría sentido que nosotros importásemos en España respecto a la planificación, medidas, etcétera, que se toman allí? Yo creo que sí, hay muchas cosas que se pueden adoptar. También al revés te diría, ¿eh? Hay mucho que aprender de España, sobre todo en la gestión colectiva de sequías en Estados Unidos. Pero sobre tu pregunta, hay temas súper interesantes ahora aquí mismo que nosotros estamos trabajando en algunos que me parecen muy, muy adoptables en España. Os he comentado antes que a lo mejor el margen de maniobra en California es mucho menor, ¿no? Estamos mucho más cerca de ese máximo de uso de agua. Y eso si vemos a California en general y España en general. Pero en España hay algunas regiones donde eso pasa y hace años que pasa. No hace falta, no es ninguna sorpresa no hablar de la cuenca mediterránea, de la cuenca del Júcar, cuenca del Segura, cuenca del Guadalquivir, Guadiana u otros, ¿no? Lo que está pasando aquí y nos pasa en España también es que estamos usando más agua de la que tenemos. Y eso es triste aceptarlo, pero es la verdad. Y es una verdad incómoda un poco para la realidad, ¿no? Lo que estamos planteando aquí, por ejemplo, se están haciendo algunos programas ya, es tratar de tomar esto como una oportunidad. Por ejemplo, nosotros hicimos un informe en 2019 diciendo que unas 250.000 hectáreas en la zona del Valle de San Joaquín, un 10% de la agricultura tenía sus días contados. Y es muy triste decirlo así, pero no hay agua en los próximos 20 años para regar esta. Entonces, podemos ponernos todos a llorar y decir esto es la crisis y se va a acabar el mundo, o podemos tratar de trabajar para un futuro mejor. Ahora mismo hay opciones. Por ejemplo, el desarrollo de energía solar combinado con esta necesidad de sacar tierras fuera de producción
podríamos darle a los agricultores unos medios alternativos económicos, ¿no? Para que ellos decidan, ok, voy a sacar este cultivo y voy a desarrollar una planta solar. Hay zonas que pueden ser beneficiosas incluso para el público y para el medio ambiente. Por ejemplo, zonas donde tenemos ríos que causan inundaciones. Pues podemos tratar de crear llanuras de inundación que podría pagar el Estado. De hecho, aquí el Estado ha sacado ya 90 millones de dólares para pagar lo que llaman proyectos multibeneficio, donde tú puedes sacar zonas agrícolas que vayan a tener zonas de recarga, limitan las zonas inundables y también te pueden tener beneficios ambientales. Esos son unos tipos de... Es como resiliencia a largo plazo. Vamos a usar menos agua para al final tener menos problemas cuando vengan esas épocas más variables. Después la otra parte que yo en España creo que hacemos bastante bien, aunque siempre hay margen de mejora, es el planeamiento. Hay que tener planes para todo. Aquí, por ejemplo, las ciudades, os comentaba antes que son bastante resilientes porque se han tomado muy en serio el planeamiento de sequías. Están obligadas a tener un plan de sequías que harían durante 3 años de sequía. Y las ciudades tienen exactamente lo que harían. También lo tienen las zonas agrícolas, pero en este caso es un poco menos, no sé, ellos no pueden hacer mucho. Es decir, cuando viene la sequía tengo que usar menos agua. En las ciudades hay mucho margen porque tienen también más dinero y podemos hacer nuevas infraestructuras o invertir en gestión de demanda. Pero bueno, el planeamiento es muy importante. Los planes ambientales, estamos hablando aquí mucho de implementar planes ambientales, de qué hacemos cuando viene una sequía. Y también, como os comentaba antes, hay planes ahora mismo para los condados para tratar a los pequeños usuarios. Entonces, para mí el planeamiento y la gestión y las nuevas medidas de tratar de reducir el uso de agua en el largo plazo, tratando además de obtener medios alternativos, básicamente económicos y financieros para los usuarios, para los agricultores, básicamente es una de las cosas que mejor podemos hacer para adaptarnos al futuro. Bueno, es un tema en España que, como sabes, también Está candente, sí. muy peliagudo, pero que efectivamente, vamos, yo por eso, a ver, cualquier persona podemos estar de acuerdo, ¿no? De que esto es así. Te puedo contar una historia, porque te digo que nosotros sacamos este informe en 2019 y no te creas que nos aplaudieron. Fue muy peligroso. Yo estuve en una charla eso fue curioso, fue un aprendizaje personal bastante grande. No nos aplaudieron. Anécdota. Yo estuve en una charla, nos invitan a muchas charlas por ahí en diversos, y nosotros tratamos de estar con todos los actores, agricultores, con asociaciones ambientales. Bueno, me invitaron a una charla de la asociación como vitivinícola del Valle Central, aquí en California. Y fue muy dura. Decir que... entonces, alguien me preguntó, entonces has venido aquí a decirnos que tenemos que reducir nuestro medio de vida, que es el vino. Y la verdad es que en aquel momento pensé, la verdad es que es un aprendizaje personal también, ¿no? Tratar de... el mensaje tienes que saber a quién se lo dices y cómo se lo dices. Evidentemente, una persona que solo se dedica al vino no le puedes decir, no, tienes que hacer más vino, ¿no? Pero hemos tratado de, no sé, gestionar un poco el mensaje para decir, a ver, es mejor para vosotros tener a largo plazo, tener una resiliencia, porque si no vais a estar siempre en modo crisis y no podemos estar siempre en modo crisis. Entonces ahora mismo estamos hablando de otra manera, estamos hablando mucho de esto de los medios alternativos o maneras alternativas o incentivos para que los agricultores puedan decir por sí mismos y al mismo tiempo que tengan un beneficio público. Entonces, te digo, sé que no es un tema muy delicado aquí también, pero ahora mismo el gobierno ya lo adoptó. Y el gobierno de California está promoviendo lo que aquí ahora llamamos land repurposing, que es como usos alternativos del suelo. Cambiar el uso del suelo. Pero de una manera positiva, no en plan, te voy a quitar tu suelo, ¿no? De una manera, te voy a dar incentivos económicos para que puedas convertir tu suelo en otro uso que use menos agua y que también te dé beneficios económicos. Bueno,
Yo creo que acabo de encontrar otra diferencia entre California y España ahora mismo. Y es vamos, yo creo que en el caso de España, no sé cómo piensas tú, pero en el caso de España, todo este tema con el agua, la agricultura, etcétera, o sea, al final se ha politizado muchísimo. Hay muy poca entrada de pensamiento, como decir, al final vosotros estáis en un centro de investigación o de research sobre sequías, etcétera. Sois un poco como estáis emitiendo, ¿no? Recomendaciones a los policymakers, a los que hacen las leyes, de cara a que, oye, pues con evidencias, de cara a poder gestionar mejor un problema que tenemos y que nos afecta, ¿no? En España a mí me da la sensación, pero que ahí hay un bloqueo porque se ha convertido en una cuestión casi de creencias o de cómo yo veo el mundo y muy poco sobre realmente contar agua, ¿no? Es que por mucho que tal, si no cierra el balance de agua no podemos hacer nada. O sea, podemos discutir, ¿no?, sobre cosmovisión, pero el agua que no hay no la vamos a generar de ninguna parte. No, no quiero opinar mucho de España porque la verdad es que no conozco. Hoy en día, a ver, yo estoy ahí aún y sigo las redes sociales y todo, pero la verdad no estoy ahí en el terreno y no. Pero es verdad que, bueno, por una parte te diré, aquí en California hay mucha política también de agua, y muchos lobbies y muchos sectores gordos, ¿no? El agua, por suerte o por desgracia, es un tema muy político porque al final nos afecta a todos. Entonces todos queremos opinar y tener decisiones. Lo que sí que me gustaría en España, eso, hay gente, en España hay muy buena gente trabajando en agua. Y de hecho líderes mundiales en muchos de los aspectos. Lo que sí he hecho de menos es que esa gente esté más fuera, ¿no? Más dispuesta a estar no sé, en los periódicos, en el día a día, porque mucha gente de la que habla, quiero decir, mucha gente de la que yo conozco, que son muy buenos, al final no están, prefieren evitar la discusión pública porque al final les puede causar Muchos problemas. más Sí. problemas que beneficios. Entonces, eso a lo mejor es un fallo, no sé, de nuestro sistema, no sé, la verdad es que no quiero decir, no, pero el tema, por ejemplo, los académicos no tienen ningún incentivo para estar ahí discutiendo eso al final. Puede que les perjudique, ¿no? Pero sí que deberíamos apostar por una investigación más crítica y más realista y que aporte a la discusión pública y política. Sí, aquí es que yo creo que tiene mucho que ver el tema de la temporalidad, porque los planes hidrológicos no se pueden hacer como los planes políticos que hace con vista, como mucho en el mejor de los casos, 4 años. Un plan hidrológico no lo puede modificar año sí, año también, que es lo que también vemos tanto en España y como por lo que estás contando vemos que en California también ocurre. Eso es verdad. Lo que yo también encuentro, y esto ya más allá esto es un poco más lo que hablamos un poco antes de la forma institucional de gestionar el agua en España y en Estados Unidos, ¿no? En España, una de las cosas que veo como problemas es que el Estado es muy paternalista y al final si alguien tiene un problema muy grande, el Estado va a ir a resolverlo. Esto, aunque es bueno porque al final la gente no se queda sin agua, que esto en California pasa, hay que dejarlo claro, ¿no? Por otra parte, crea unos incentivos a portarte mal de alguna manera. Es decir, no importa mucho si te portas mal o bien, porque al final, si te portas muy mal, el Estado va a venir y te va a arreglar tu problema. Yo la verdad es que no sé cómo es la solución porque es compleja, pero se debería de tratar de dar mejores incentivos a que de alguna manera la gente se porte bien, ¿no? Que los usuarios de agua tengan sus planes, cumplan con sus planes, cumplan con sus medidas estructurales o de infraestructuras o no sé. Ahora mismo con el plan este de recuperación económica de todo el COVID, la verdad es que era un buen momento para tratar de ligar financiación a que tú tengas un plan en el largo plazo, ¿no? de resiliencia, ¿no? No sé, la verdad es que no puedo opinar porque no estoy dentro Bueno, ha quedado un poco diluido en agua todo este. Pero yo creo que la mayoría de los países, yo creo que tiene que ser así. Es que, claro, nos afecta tanto el tema del agua que es muy fácil utilizarlo políticamente. Hasta en el pueblo más pequeñito sale el alcalde en la reelección diciendo que no han subido el agua durante 3 años.
Y dices, pero bueno, vale, sí. ¿Y qué? ¿Pero qué va a hacer en el futuro? ¿Cómo el agua va a estar mejor gestionada? No. Te ponen como un eslogan, o si no, si ha subido el agua, el contrario te va a decir, es que ha subido el agua un 20%, y le puedes decir, hombre, es que necesitábamos hacer todo esto. Desde el punto de vista de que, desde el primer momento en el que se puede utilizar políticamente el agua, como un arma muy poderosa, pues se utiliza. Y la única manera sería, pues lo típico, un acuerdo general para que el agua esté fuera de, pero si eso no se consigue ni en cosas mucho más graves, como por ejemplo en España hemos tenido muchos años el terrorismo, no se consigue con ese tipo de cosas que sería mucho más sencillo. Con el agua, la verdad que yo soy bastante pesimista. Estoy en parte de acuerdo, bueno, bastante de acuerdo, ¿no? Pero yo, en lo que me digo aquí, ¿no? Hay algunas maneras en las que los investigadores podemos ayudar. Y es tratar de... hay como mitos y realidades. Hay muchos mitos en el agua. Lo que tú estabas comentando antes de la tecnificación del regadío. Es en parte triste seguir viendo que en los mayores países se sigue con inversiones en tecnificación del regadío con la promesa de que van a ahorrar agua. La tecnificación del regadío tiene muchísimas cosas buenas. Quita mucho mano de obra, es mucho más fácil, mucho más efectivo, pero no ahorra agua. Y se vende como que ahorra agua. Entonces, lo digo simplemente por clarificar cosas o dejar cosas que asociaciones académicas, universidades, otros institutos, dejen cosas en la mesa diciendo, a ver, esto lo tenemos claro todos. No puede ser que sigamos haciendo los mismos errores, ¿no? O ahora mismo, yo cuando leo, no sé, como se opina mucho y se habla mucho, ¿no? Las desaladoras podrían acabar con la sequía. A ver, las desaladoras son un tema a largo plazo. Sí, ayudan y mucho. Pero hablemos del tema económico, hablemos del tema ambiental y hablemos de un plan de gestión de desaladoras a largo plazo y quién va a pagar por ellas. Lo digo en el sentido de que muchas veces dejamos mucho margen de maniobra a los políticos y, a ver, los políticos son necesarios y todos queremos que hagan su trabajo. Pero además, si pudiéramos, hay partes del tema de agua que se pueden sacar del tema político si hay un acuerdo entre todo el mundo. No digo ya un acuerdo entre los políticos. Si todo el mundo sabe que, a ver, esto es básicamente falso o está aquí, ¿no? Entonces, es un poco lo que hacemos nosotros también, ¿no? Tratar de facilitar, de poner datos al público, de poner ideas y tratar también de acabar con bulos, ¿no? Sobre el agua, que también existen, ¿no? Por ejemplo, ya simplemente para acabar con esa parte, pero cuando hablaba del reporte de 2019, básicamente lo que aquel reporte era un estudio hidrológico que decía, mira, tenemos un déficit estructural de tantos hectómetros cúbicos de agua al año. Entonces, o inventamos esa agua, que no lo vamos a hacer, o hay que simplemente adaptarse a ese déficit. Y era simple. Entonces la gente en el primer momento le pegó mucho a la cabeza y no pueden aceptarlo. Pero después de 3 o 4 años todo el mundo lo acepta. Y ahora mismo ya todo el mundo sabe que es una opción y que es bastante probable que la gente tenga que reducir el consumo de agua para las zonas agrícolas aquí, ¿no? Entonces lo digo porque sí hay cosas que se pueden hacer. Sí, yo lo que pasa es que, por ejemplo, he visto hasta en España en algunas ocasiones que ese balance hidrológico que se hace para ver cuánto tengo y cuánto puedo gastar, hay zonas que saben que no le va a salir bien y no lo hacen. Ponen palos en las ruedas para que simplemente no se haga un estudio en profundidad para decir cuánto tenemos a largo plazo y cuánto se podía regar, porque saben que no le va a salir bien. Entonces dicen, bueno, en el futuro ya verás, ahora mismo tengo posibilidad de regar, estoy explotando un acuífero, bueno, dentro de 10 años el que venga que arree. Es complejo, pero yo sí que estoy muy de acuerdo con Álvar y de hecho esto es un tema no solamente en regulación a nivel de agua, sino en general, que es una tendencia ahora lo de políticas basadas en evidencias y poner, oye, está muy bien, o sea, de acuerdo, hay ideologías y hay cosmovisiones, pero también hay datos y también hay conocimiento. Lo que no se pueden pasar a la torera a nadie es, yo qué sé cómo decir, la ley de la termodinámica. O sea, por favor, eso no. Eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo porque no hay otra. Y de alguna manera dejar que se juegue con ciertos conceptos que no son verdad, pues no favorecen a nadie.
y a la larga pues no traen más que disgustos a todos. Entonces yo pienso que en esto sí que vemos una tendencia, quizá esto sí que es súper importable, ¿no? de lo que estáis haciendo vosotros. Sí, y Bueno, aparte también hay un tema relacionado con lo que estabais diciendo de la tecnificación, que no sé si será abrir otro melón que daría para un podcast entero, que es el tema, por ejemplo, de los transgénicos y todo esto. Que, o sea, que está muy bien el tema de la tecnificación a nivel de vamos a optimizar las formas de regar y todo esto, pero luego tenemos variantes de maíz que se llevan aplicando en España bastantes años, que producen 4 veces más, consumen 4 veces menos de agua y al final estás aumentando los rendimientos, la producción, etcétera, y el beneficio tanto para el agricultor como para la sociedad. Y este tipo de cosas, depende de dónde lo comentes, puede estar bien visto, incluso mal visto. O sea, es otro tema delicado de tocar. Sí, sí, en Europa directamente no nos dejan utilizar transgénicos ahora mismo. Así que empezando por ahí. Sí, claro, Hombre, es que es tan amplio lo que se puede hacer, porque no es solo pensar, tengo un embalse lleno, pues quiero que llegue hasta la última gota a mi trigo. No, es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer alrededor para que la gestión sea mejor y más útil. El problema que yo veo aquí es también un problema de comunicación, porque claro, puedes tener técnicos que sepan mucho, pero si luego hay otros intereses por otro lado que o tienen el mismo altavoz o un mayor altavoz, al final terminamos en las fake news. Hace no mucho por aquí teníamos estudios diciendo que en el Levante la capacidad que tenía de absorción de CO2 las lechugas era no sé cuántas toneladas al año, no sé cuántas mil toneladas al año. Y era tan fácil como decir, vale, pero cuando esas lechugas se arrancan y te las consumes, eso vuelve otra vez a la atmósfera. Es tan tonto como eso. Pero eso ya es un argumento que es suficientemente atractivo para que la gente que quiera defender esté en uno de los bandos concretos, pues pueda enarbolarlo con la banderita, ¿no? Es que mira este dato. Y a veces es muy difícil decir, mira, es que solo te tengo que dar una pequeña explicación que no hace falta que seas técnico para que lo entiendas, pero muchas veces la explicación llega a 4 y la mentira llega a 1000. Yo es que pues sí, pues soy, sí. desgraciadamente soy pesimista, aunque hago todo lo posible y me dedico y le echo muchas horas de mi jornada laboral a divulgar estos temas. Pero luego, como también le echo mucho tiempo, también soy pesimista en el efecto que tiene. bueno, al final es un tema que también yo creo que sí que hemos ido aumentando un poco en conciencia y hay debate social. Quizá a mí me falta, como dice Álvaro, un poquito más de datos. Pero bueno, y también las figuras de influencia, es decir, que te salga un estudio, pero que digas, ostras, es que hay un tío o una tía que es experto mundial en este tema y que saca un artículo por el periódico y nos explica a todos un poco de qué va esto, ¿no? Y esto sí que es verdad que quizá también nos falta, porque las voces son múltiples y muchas veces te sacan un artículo, te lo citan, ya, vamos a ver, ¿dónde está publicado este artículo? ¿Dónde sale? ¿Quién lo ha publicado? Sí. En fin, que tampoco hay muchas voces de referencia. Bueno, pasamos a la última pregunta porque como veis estamos haciendo aguas bastante importantemente. Ya nos vamos a la última y es sobre el tema estrella, el cambio climático. Nos comentabas antes, Álvaro, que lo que habéis notado, ¿no? Es que un periodo de sequía muy duro seguido de manera muy rápida por otro periodo de sequía, quizás esto es lo más anómalo respecto a las tendencias habituales. Y bueno, en el informe de hecho del IPCC que salía de manera más o menos recientes, pues veíamos unos datos súper preocupantes para el agua en la zona del Mediterráneo prácticamente en todos los escenarios de aumento de temperatura previstos. Y un poco la pregunta es la del millón, ¿no? Que es ¿qué impacto piensas que tendrá el cambio climático sobre las sequías en general a partir de ahora? Un poco con qué velocidad hablabas también, ¿no? De que era mucho más rápido de lo que esperábamos. Un poco si puedes resumir. Sí, bueno, mira, te digo un dato que la verdad es que hasta a mí me sorprendió mucho. Hace un par de semanas salió un artículo aquí diciendo que, a ver, ya si hablamos del Western US, no solo California, los estados de aquí al lado del Colorado, de la cuenca del Colorado, que son Arizona, Nuevo México, Colorado, Idaho, bueno,
toda la parte oeste de Estados Unidos. Se hizo un análisis usando paleoclimatología y todo esto y sacaron que los últimos 20 años han sido los más secos de los últimos 1200 años. Es decir, entonces, de alguna manera lo que sacaba era la peor sequía, aquí hablan de mega drought, mega sequía, de los últimos 20 años. Ha sido la peor mega sequía de los últimos 1200 años. Y entonces trataba de aislar cuáles son los componentes, ¿no? Porque siempre que hablamos de sequía, lo primero que piensas es en la precipitación, ¿no? Y llueve menos de lo normal. Y de hecho, en los últimos 20 años aquí en el oeste ha llovido un poco menos de lo normal, pero no ha sido súper anómalo. No ha sido tan, esto que estoy diciendo ahora, ¿no? De 1200 años. La mayor parte, la culpa de esta sequía es del incremento de temperaturas. Entonces, la atribución al cambio climático es totalmente directa. Ya hay bastante más incertidumbre normalmente en los modelos de precipitación, modelos climáticos de precipitación, que los modelos climáticos de temperaturas. La temperatura es bastante, entre comillas, sencilla de obtener con los modelos y adaptan bastante bien. Lo que vemos es que simplemente este incremento de la temperatura nos está causando un problema muy gordo. Y esto es aquí, y sobre todo en zonas agrícolas del clima mediterráneo. Esto pasa aquí en California, pero también es totalmente asimilable a España o a otras zonas. Básicamente lo que pasa es que las plantas necesitan más agua. Necesitan más agua para vivir. Y después también que cuando llueve, como las temperaturas son más altas, hay mucha más agua que vuelve a la atmósfera muy rápido. Se evapora rápido. Se evapora. Entonces tenemos menos agua disponible aquí en el suelo, ¿no? Donde la necesitamos. Esto es una parte, ¿no? Es súper importante tener en cuenta el efecto de la temperatura en las sequías, y os podría contar de otra cosa bastante interesante, que es el efecto de la temperatura en la temperatura del agua. Porque en California, por ejemplo, hay muchas especies ambientales que dependen de agua fría para reproducirse. Cada vez vamos a tener menos agua fría. Entonces, estas especies van a tener unos problemas muy graves. Esto es la temperatura. Y después la precipitación. Una cosa que aquí en California hay un tema muy interesante desde el punto de vista científico, y es que los modelos climáticos dicen que la precipitación promedio anual no va a cambiar, o no ha cambiado significativamente en los últimos 100 años, y no se espera que cambie demasiado en los próximos 30, 40, 100 años. Pero lo que pasa es que está cambiando, es decir, siempre tenemos en promedio la misma por los últimos 10, 20, 30 años. Pero lo que está cambiando es la forma en que llueve. Vamos a ver, la precipitación se está concentrando mucho más en los meses de invierno, entonces tenemos menos precipitación en el otoño y en la primavera, y después también tenemos mayor variabilidad entre años, es decir, tenemos años más secos y años más húmedos. ¿Qué tenemos aquí al final? Pues que las sequías van a ser más largas y van a ser más intensas, porque tenemos la misma precipitación, pero se va a concentrar más en algunos años. Además, más inundaciones. California tiene bastantes problemas de inundación también, igual que España. Entonces, el tema del cambio climático nos está pegando por todos los lados un poco, ¿no? Y el tema de la precipitación es muy interesante porque normalmente, históricamente, hemos tendido a analizar los sistemas de cambio climático desde un punto de vista estático. Asumimos un nivel de precipitación, un nivel de temperatura, y lo reproducimos con las series anteriores. Esto ya no va a pasar. Lo que vemos aquí es que la variabilidad es mucho más grande. Entonces tenemos que reorganizar la manera en que gestionamos los recursos pensando en esa variabilidad. Bueno, toda esta complicación para deciros que básicamente que estamos mal y vamos a ir a peor. Y que nos tenemos que adaptar mucho más rápido de lo que podemos. Por suerte tenemos herramientas. Os digo cosas buenas también. Usando la misma agua en los últimos 40, 50 años, el sistema agrícola de California, el sector agrícola, ha incrementado sus sus ingresos en como un 30-40%, incluso quitando la inflación, ¿no? A días de hoy. Es decir, la agricultura está mejorando su rendimiento económico. Entonces podemos ser capaces de, por ser un poco optimista, ¿no? Yo soy optimista en el sentido de que podemos adaptarnos al cambio climático sin tener unas pérdidas económicas importantes. Es decir, incluso pudiendo adaptarnos con
incrementando los ingresos si somos capaces de dar flexibilidad a estos sectores económicos. Ujú, ujú. Y aquí un poco también, Álvaro, ¿no? La tecnología y todo lo que... No quiero abrir el melón, pero porque ya podríamos estar 3 horas, pero yo qué sé, ves el caso, por ejemplo, hay enormes proyectos, igual que hay mega droughts, hay también mega proyectos de regeneración, de regeneradas en California y en España, a pesar de que somos primer país en volumen de regeneradas, la penetración de la regenerada es, cuando la miras en absoluto, digamos, respecto a lo que se reutiliza en el país, es ridículo, no llega ni a un 10%, creo, del agua Sí. depurada, con lo cual hay miles de cosas con la tecnología que podemos hacer que son palancas que están ahí y que no hemos usado todavía. Sí, de hecho es muy interesante porque aquí, esto con comparación a España, te digo, en 2023, el año que viene, se espera en aguas regeneradas que haya una directiva que le llaman como Direct Potable Reuse, es decir, podríamos usar agua regenerada directo para el consumo de boca. Esto es emocionante. Entonces, lo que eso es muy interesante en ciudades como Los Ángeles o la zona del sur de California, que es básicamente un desierto, es que podrían tener lo que llaman aquí como closed loops, que me ayudáis a traducir como circuitos cerrados. Ciclo cerrado, sí. Los que básicamente no necesitan agua desde fuera. Y esto desde el punto de vista tecnológico, es súper interesante a nivel de futuro. Y a las ciudades se lo pueden permitir, porque lo pueden pagar. Pues yo creo que, Álvaro, ¿tú cómo estás de tiempo? Porque me refiero para una segunda parte, porque hemos abierto tantos melones que podríamos estar aquí 3 horas. 3 horas, 3 Yo horas. lo he Pues pasado sí, bien, de totalmente. verdad. Cuando queráis. Bueno, pues nada, oye, agradecerte muchísimo, Álvaro. Desde luego podríamos haber estado aquí un montón de tiempo. Gracias por compartir todo lo que has hecho. La verdad, nos da mucha pena solo haber podido rascar la superficie porque seguro que hay millones de cosas, ¿no?, que podríamos haber comentado. Pero, hombre, yo creo que con esto nos llevamos una idea sobre la sequía y un montón de perspectivas interesantes sobre el trabajo que has hecho por ahí, como también a nosotros nos puede hacer pensar. Y bueno, ya está, con esto nos despedimos. Nosotros tenemos una despedida especial que si no la has visto pues te va a sorprender un poco, pero bueno, vamos a ello. Venga, como siempre, 1, 2 y 3. ¡Buenas noches, Cuenca!